Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Siempre es grato estar en la casa del Señor y en la presencia del Señor. En esta noche ya, yo quiero hablar de una iglesia en especial. Las cartas del Nuevo Testamento de los apóstoles, principalmente del apóstol Pablo, él les mandó algunas cartas a diferentes iglesias que eran las iglesias que se estaban en formación, eran iglesias nuevas, y en cada una de ellas, había situaciones complicadas, había problemas, y el apóstol siempre les mandó una enseñanza o les corrigió para que llevaran una vida conforme a la palabra de Dios. Todas estas iglesias, lo que sucedió en estas iglesias quedaron como un testimonio para nosotros, testimonio para las iglesias de todos los tiempos, modelos a imitar. La iglesia de los Hechos habla de un estilo, los romanos, los corintios. En cada una hay cosas que las iglesias debemos de poner en práctica o las personas debemos de poner en práctica. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo, pero fíjese que las enseñanzas que quedaron en la Biblia para estas iglesias siguen vigentes para nosotros. Nosotros que formamos parte de una iglesia, de la iglesia que el apóstol Pablo se refirió. Yo estaba leyendo hace unos días y me gustó mucho, me impactó lo que yo estaba leyendo. No era la primera vez que lo leo, pero en esta ocasión cobró vida algo que yo quiero compartir con ustedes. Voy a hablar un poquito acerca de la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses es una iglesia que estaba también en formación. Esta iglesia se encontraba en la región de Macedonia. Macedonia era una región y sigue siendo una región que está en el norte de lo que es la parte central o donde está a un lado se me fue el nombre, Sofía. ¿Usted sabe cómo se llama esa nación? Bulgaria. Está cerca de Bulgaria, de Atenas, arriba, de Grecia, en la parte de arriba, al norte. Esta ciudad Tesalónica, se llamaba la ciudad, era una ciudad importante en su época. Ahí estaban situados en un lugar donde pasaba un camino muy grande. Si pudiera llamarse una carretera, pues pasaba una carretera muy grande, que era un flujo de comercio para las diferentes zonas. Entonces, esta ciudad cobró una importancia muy, muy relevante en su época, pero esta iglesia, hablando en particular, que estaba ahí en Tesalónica, esta iglesia estaba formada en su gran mayoría por gentiles que habían entregado su vida a Cristo, gentiles que habían aceptado las enseñanzas de los apóstoles, en este caso de Pablo y el equipo que andaba con él, y aceptaron la enseñanza de tal manera que vamos a ver más adelante, Pablo los pone como un ejemplo. Y yo quiero hablar precisamente de ese ejemplo o de esa forma de vida o lo que había en esta iglesia de los tesalonicenses, que eran gentiles que no tenían nada que ver con los judíos, que ellos no formaban parte de los pactos del Antiguo Testamento, ellos no conocían nada de eso.
pero conocían un estilo de vida que marcaba el Nuevo Testamento de cómo deberían de comportarse las iglesias, o es el ejemplo para nosotros como iglesia de lo que debería o lo que debe de ser dentro de nuestra iglesia. Antes de iniciar, yo quisiera que hiciéramos una oración y le pidiéramos a Dios que nos hable, que nos revele, que podamos aprender de esta enseñanza del apóstol Pablo. Cierre sus ojos y haga una oración conmigo. Padre, en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, que tu gracia se derrame en nuestra vida, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, Señor, podamos aprender de tu palabra, pero especialmente, ya que aprendimos, lo pongamos por obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo he pedido, Señor. Amén. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hasta aquí quiero que vamos a ir leyendo poco a poco. Pablo es reconocido aquí, él es el autor de esta carta. Sin embargo, él incluye en su saludo a Silvano y a Timoteo. Estos hombres era un equipo, habían formado un equipo que viajaba constantemente y que tenían ya una relación directa con las iglesias. Y las iglesias que ellos visitaban alrededor de el primero, el segundo, el tercer viaje misionero, habían llegado con los tesalonicenses. Esta iglesia dice: la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Hay un énfasis aquí que esta iglesia estaba en nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Su fundamento era el Padre y el Señor Jesucristo especialmente, ¿sí? En ese tiempo había muchas iglesias con diferentes dioses. Y esta iglesia tenía un fundamento muy importante, que era Cristo Jesús. Y ellos estaban fundados en la roca y como tal, esta iglesia iba a prevalecer, como todas las iglesias han prevalecido. Y Pablo les da siempre había dentro de la salutación, había algo que era importante: gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo menciona aquí que la fuente de gracia y la fuente de paz solamente proceden de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Esta es la introducción que hace Pablo a estos hombres, que todos estos hombres tenían como fundamento al Padre, al Señor Jesús, y que estaban llenos de gracia y de paz. Bueno, este es una buena deseo del apóstol, que su vida esté llena de gracia y de paz. En el versículo 3, antes de iniciar el versículo 3, en la Biblia que yo estaba leyendo, dice, hay un título que dice: fidelidad en medio de la aflicción. Y yo así le titulé a esta enseñanza: fidelidad en medio de la aflicción. Versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La enseñanza, hasta ahí vamos a leer, la enseñanza central de los versículos que acabamos de leer
Hablan de una iglesia que está sometida a persecución y que están viviendo en aflicción. Pero aún en medio de todo esto, la iglesia persevera. La iglesia continúa y no solamente continúa, sino que además crece. Y Pablo considera lo que está sucediendo en esta iglesia como un ejemplo que todos deberíamos de seguir, todas las iglesias. Ciertamente es que todos tenemos aflicciones. En algunos casos hay quien puede tener persecución. Y sin embargo, el asunto o la enseñanza del apóstol Pablo es que a pesar de todo, y no es porque les esté enseñando, sino más bien les está reconociendo que a pesar de la persecución y a pesar de la aflicción, ellos permanecen. El permanecer ahí en medio de estas circunstancias es la respuesta de Dios. Muchas veces la única manera o el único explicación por la que alguien puede resistir es porque hay una intervención divina de Dios. Es porque Dios interviene para fortalecer, para animar, para ayudar, para traer una consolación, y que en medio de las pruebas es Dios quien sostiene al cristiano. Es importante que tengamos conocimiento de Dios. Siempre será muy importante, mis hermanos, que todos tengamos un conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hace las cosas? Todas estas preguntas forman parte del conocimiento que nosotros deberíamos de tener de Dios. Versículo 3 dice: debemos de siempre dar gracias a Dios por vosotros. Esta enseñanza se repite en muchas de las cartas, que debemos de dar gracias a Dios siempre. La palabra siempre, Pablo usa mucho esta palabra siempre para transmitir una acción en la vida de las personas. Siempre oraba, siempre oraba por ellos, en este caso, aunque no estuviera presente con ellos, pero los tenía en su memoria. Y Pablo tenía una alegría especial por esta iglesia, y le daba un lugar además en su vida, porque él siempre estaba orando por ellos, siempre oraba por estos hombres, por esta iglesia, porque él quería que siguieran creciendo, Hay una parte que yo quiero resaltar. Dice: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El motivo por el que Pablo oraba por esta iglesia y daba gracias a Dios era porque la fe de esta iglesia, de estos hombres que estaban en persecución y que estaban en aflicciones, lejos de desanimarse, dice que su fe iba creciendo, y que además el amor que tenían todos abundaba. Había mucho amor. La fe creciendo, el amor abundando, dice más y más. Mis hermanos, para que en alguien crezca la fe, es importante que conozca a Dios. Nadie puede tener fe en lo que no conoce. Si tú no conoces a Dios, mi hermano, es difícil que puedas tener una fe activa, una fe que cree, una fe que espera. Si tú no conoces a Dios y no tienes una relación íntima, tú no puedes saber de qué es capaz Dios. Hay una manera de creer en Dios, porque son ideas, enseñanzas que nos han transmitido, pero es muy diferente cuando tú tienes el conocimiento de Dios.
de quién es Dios, de cómo es Dios y de lo que Dios es capaz de hacer. El conocimiento de Dios, mis hermanos, se traduce en confianza. La confianza se traduce en quietud. Y la quietud y la confianza es falta de preocupación. Cuando hay una confianza en Dios y hay quietud en la persona, pues ¿dónde queda la aflicción? No hay aflicción. Podemos tener la aflicción, pero no hay esa angustia, no hay esa desesperación, no hay ese estar buscando qué hacer. Hace algunos días me habló una persona que estaba desesperada. Y yo pude sentir la angustia que él tenía y yo le empecé a hablar de la palabra de Dios, pero era difícil que él me entendiera porque él no tenía un conocimiento de Dios. No conoce a Dios, aunque es cristiano, no conoce a Dios de esa manera de dejar las cargas en él. La segunda cosa que impacta a Pablo tiene que ver con el crecimiento del amor entre los hermanos en medio de aflicciones. El amor entre los hermanos es una señal del conocimiento que tenemos de Dios. El amor entre los hermanos es una aplicación real del conocimiento que tú tienes de Dios. El amor entre los hermanos es poner en práctica la palabra de Dios. Estas dos cosas, la fe y el amor, son teorías, pero dejan de ser teorías cuando se aplican, cuando tú lo vives, cuando realmente tienes esa convicción y esa teoría se hace realidad en tu vida y empiezas a actuar como dice la palabra. En 1 de Juan 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira qué sencillas palabras, pero qué profundas. El amor hacia los demás, mi hermano, el amor por los demás es un indicativo del amor que tú le tienes a Dios. Es un indicativo de que tú conoces a Dios. Porque ciertamente el que no ama no conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. Decir que amas a Dios puede ser una teoría, pero cuando tú verdaderamente lo manifiestas, ese amor a tu hermano, entonces estás manifestando ese conocimiento que tú tienes de Dios, ese amor que tú tienes por Dios, que se traduce en hechos aquí, porque ¿de qué sirve que digas que amas a Dios? Pero no lo vemos. En 1 Juan 4:20 nos habla claramente de este principio. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan nos señala buenos principios en relación al amor. No puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no ves? A Dios no lo vemos y decimos que lo amamos. Pero tú ves a tu hermano y no lo amas. Y pareciera algo ilógico pensar que en las iglesias pudiera haber alguien que no le habla al otro o que tiene enemistad con alguien
pero que están en la misma iglesia y los dos dicen que aman al Señor, pero hay un distanciamiento. La pregunta es, ¿verdaderamente conoces a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Porque este termómetro que yo le decía del amor hacia los demás, bueno, tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto, pero aborrecer a tu hermano que sí ves? Y que te lo encuentras y cuando ves que viene le das la vuelta, no lo saludas. Y bueno, ¿qué se puede decir de la gente que está fuera de la iglesia? A quien verdaderamente pues nosotros pudiéramos efectivamente no amar o odiar incluso. Al final de este versículo, en el versículo 21 dice: nosotros tenemos este mandamiento. Cuando se refiere a nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se refiere a los cristianos, mi hermano, a nosotros, a los que creemos en Dios, a los que decimos que amamos a Dios, a los que buscamos a Dios, a los que decimos que tenemos una relación íntima con Dios. Dice: nosotros tenemos este mandamiento. Yo no sé si usted entiende la palabra mandamiento. La palabra mandamiento es un mandato, es algo que nos obliga, es algo que no se negocia, es algo que no está sujeto a que si tú quieres o no quieres. Es un mandamiento. El mandamiento dice así: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estás obligado, mi hermano. Los tesalonicenses era una iglesia donde la fe y el amor dice que crecía día con día. Crecía día con día. Yo estaba pensando en la fe. Hemos leído que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos muchas cosas, sucederían muchas cosas. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. Y cuando yo estaba leyendo esto, que dice que la fe de los tesalonicenses, de la iglesia completa, no dice que de uno o de otro, se está refiriendo a toda la iglesia, a toda la iglesia. La característica de esta iglesia era notoria en estas dos cosas: que su fe crecía. Y yo me imaginaba que ese grano de mostaza o esa semilla de mostaza iba creciendo. Y si el Señor dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer muchas cosas. Yo decía, si crecía y crecía y crecía, entonces, ¿qué pudiéramos o dónde sería el límite de la fe? De lo que se pudiera hacer. Quiero hablar un poco más en esta noche de la fe de estos cristianos que del amor de estos cristianos. Aunque las dos cosas en esta iglesia era un rasgo importante. La fe, mi hermano, es una acción. No es una teoría. La fe es una acción. La fe pone en acción o te pone en acción a ti. Pone en acción no solamente tus músculos o en la cuestión física. La fe pone en acción tu conocimiento de Dios. La fe pone en acción tu espíritu. La fe pone en acción la palabra de Dios. Cuando tú no tienes fe, te paralizas. Cuando tú no tienes fe, te apanicas.
Cuando tú no tienes fe, buscas alternativas para solucionar diferentes situaciones en las que te encuentras. Cuando tú no tienes fe, buscas quien te pueda ayudar. Buscas dentro de tus capacidades. La fe, mis hermanos, nos lleva a la quietud, a estar tranquilos. La fe nos lleva a esperar. La fe nos quita el temor. Y mire, especialmente esto es muy importante. La fe, dice, nos permite ver lo que otros no pueden ver. La fe te permite ver lo que otros no pueden ver, porque una fe activa, una fe real, una fe que va creciendo, es una fe muy especial, y ahí se pone en práctica, y ahí toma sentido lo que se enseña en Hebreos 11:1. Todos hemos escuchado esta teoría, todos hemos escuchado esta enseñanza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero lo que no se ve es que no lo pueden ver los que no tienen fe. Los que tienen fe sí pueden ver lo que no se ve. Es una convicción, es una certeza. La fe es la confianza en que Dios va a hacer algo por ti. Es la fe, la confianza de que Dios va a hacer algo por mí. La fe me permite ver esto, aunque los demás no lo vean. Tú que tienes fe, sí puedes ver lo que Dios puede hacer en tu circunstancia. Y mire, estoy hablando de una fe de estos hombres que estaban en aflicción, que estaban en medio de dificultades, que eran perseguidos, pero su confianza no estaba en que iban a encontrar a un guerrero protector o que iban a hablar con las autoridades para que ya no los persiguieran, o que sus problemas que tenían iban a ser solucionados de alguna manera natural. Ellos tenían confianza en Dios y su fe crecía día con día. Cada vez ellos creían más y confiaban más y esperaban más. Versículo 4 dice: tanto es así, o sea, esta característica que Pablo veía en estos cristianos, dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias. Es decir, Pablo los ponía como ejemplo a otras iglesias de lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Tesalónica. La actitud que tenían los tesalonicenses, que en medio de la aflicción su fe crecía. Usted sabe que un rasgo importante es de las iglesias. Hay iglesias que son características por alguna situación que se vive ahí en la iglesia. Hay iglesias que son famosas por su alabanza. Y tiene una alabanza preciosa. Hay iglesias que son famosas por su majestuosidad. Hay iglesias enormes que son unos auditorios increíbles. El año pasado nos invitaron a la ciudad de Utah, al estado de Utah fuimos. Fuimos a una ciudad ahí, a la capital, y nos invitaron a conocer el templo de una denominación. Un templo, un auditorio espectacular, mi hermano, 50,000 butacas, todas acolchonaditas, cómodas, aire acondicionado, bocinas, sonido, luces. Tenían un órgano de esos de viento que tenía no sé cuántos miles de tubitos.
Era algo espectacular. Y las personas que nos llevaron a hacer el tour por ahí se sentían orgullosos de su templo, de su auditorio. Y aquí Pablo andaba presumiendo a las demás iglesias lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Decían, mire, en esa iglesia se caracterizan por la fe que tienen. Esa iglesia se caracteriza por lo que está sucediendo en ellos. Esa iglesia se caracteriza por el amor que se tienen unos y otros. Esa iglesia, qué hermoso es que, por ejemplo, a nuestra iglesia se caracterizara por algo como eso, ¿verdad? Por la fe que tenemos. No por nuestras instalaciones, porque creo que nos haría falta mucho, ¿verdad?, para compararnos con otras. Pero en donde sí podemos tener rasgos importantes es en la fe, en emular lo que estaba sucediendo en esta iglesia de Tesalónica. Emularlo, ¿sí? Hacer lo mismo, tener una fe que solamente la puede tener aquel que cree en Dios, que tiene una relación íntima con Dios, que, como decía ahí, esto solamente, la fe solamente la ve el que cree. Solamente puede ver lo que los demás no ven el que tiene fe. Alguien que tiene fe dice, va a suceder esto porque yo confío en Dios, porque mi confianza está puesta en el Señor y mi fe crece día con día porque sé que Dios va a hacer algo importante con nosotros. En mi caso, Pablo y Timoteo y Silas, ellos ponían a esta iglesia como ejemplo donde iban. Y nosotros en nuestro andar en diferentes iglesias, hemos conocido iglesias donde es un ejemplo a seguir hoy en estos días. Y esta misma iglesia, casa de oración, para muchos es un ejemplo a seguir. Pero qué importante es, mis hermanos, que una de las características que pudieran, valga la redundancia, caracterizarnos a nosotros, no como iglesia con un nombre, sino como miembros de la iglesia, es la fe y el amor que nosotros tenemos, la relación con Dios y la confianza en Dios. Sigue diciendo el apóstol, dice, nos gloriamos, dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportas. Pablo aquí no detalla cuáles eran estas persecuciones, ni tampoco cuáles eran estas tribulaciones las que ellos estaban viviendo. Cuando se habla de tener fe, pues es grato. Y podemos decir, ¿cuántos tienen fe? Y seguramente que todos decimos, amén, yo tengo fe. Si hablamos de cuántos confían en Dios, pues todos confiamos en Dios, amén, yo también confío en Dios. Si hablamos de creer en los milagros, todos creemos en los milagros. Pero, ¿cómo estar seguros de cómo es nuestra fe? ¿Cómo estar seguros de cómo es el amor que nosotros tenemos por Dios? ¿Cómo estar seguros de la relación que nosotros tenemos con Dios? ¿Cómo estar seguros de nuestra fe? Y mire, la fe, el amor, la confianza en Dios, la relación con Dios se prueba cuando estamos en medio de aflicciones. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Cuando estamos en aflicciones es cuando
nuestra confianza en Dios sale a relucir. ¿Dónde está tu confianza? Dice que estos hombres, a pesar de que estaban en persecuciones y tribulaciones, dice que tenían paciencia. Qué difícil es tener paciencia cuando estamos en tribulaciones. Yo les decía que hace unos días me habló una persona y estaba desesperado. No sabía qué hacer, y realmente lo que él me platicaba sí era una situación para estar preocupado, pero imagínense mis palabras diciéndole: pero espera, Dios puede hacer algo por ti. Yo podía ver a través de los ojos de la fe lo que es una certeza, que es cierto que Dios puede hacer algo por él. Es la certeza de lo que no se ve. Y el que puede ver lo que Dios puede hacer y el poder de Dios es el que tiene fe. Que no tiene fe no puede ver la grandeza de Dios. Nosotros no podemos saber qué tan genuina es nuestra fe hasta que no estamos en medio de la aflicción. Nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que nuestra fe es probada. Ahí es cuando realmente tú puedes dar cuenta si tienes fe o no tienes fe, si crees en Dios o no tienes Dios, si confías en Dios, si crees que Dios puede hacer algo por ti o no. Cuando somos probados, a veces hablamos de manera alocada. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que lo iban a negar, que se iban a dispersar, y Pedro dice: no, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a renegar de ti, yo siempre voy a estar contigo. Y el Señor le dijo: no, Pedro. En un momento de euforia podemos decir mil cosas. Sí, yo puedo hacer esto, Señor, mándame a las naciones, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras, Señor, esto, porque estamos hablando y son palabras y son palabras. Pero cuando vino la prueba a la vida de Pedro, cantó el gallo y Pedro se dio cuenta que había fallado, que sí había negado al Señor, que sí no había hecho lo que Dios, lo que Jesús le había dicho que iba a suceder, sucedió. Lo que la aflicción hace con nosotros o en nosotros puede traer resultados que a nosotros mismos nos puede sorprender. Cuando la aflicción se prolonga, muchos se desesperan, muchos se impacientan, muchos ahí cuando viene la aflicción por mucho tiempo o por situaciones que nosotros no podemos entender, mire, a veces reaccionamos de manera que nunca pensamos que pudiéramos reaccionar de esa manera. Muchos en medio de la aflicción dudan de Dios. Muchos en medio de situaciones difíciles cuestionan a Dios. Muchos en medio de toda esta circunstancia de aflicción dudan si Dios los escucha. Entonces, cuando estamos ante eso, la pregunta es: ¿qué pasaba entonces antes? Antes sí confiabas en que Dios te escuchaba y que Dios estaba contigo y que todo esto, y cuando viene la aflicción, ya Dios se fue. ¿Cómo es eso? Las personas reaccionan de manera que a veces nos sorprende. Cuando hablamos de Job, Job ha sido el ejemplo por excelencia de la confianza en Dios. Job ha sido puesto como un varón perfecto.
Y el mismo Dios lo puso como ejemplo al diablo de que Job era fiel. En el principio dice que le fue quitado todo y él daba gracias a Dios. Su confianza estaba en Dios. Y dice que en un día perdió a todos sus hijos y él le daba gracias a Dios. Pero esta aflicción en la que él estaba, porque él estaba siendo afligido, para él no era grato todo lo que le estaba pasando, para él era una situación difícil. Pero esta situación difícil se prolongó por mucho tiempo. Tuvo problemas con su esposa y la esposa le decía: reniega de tu Dios. Y él decía: no, yo voy a permanecer. Pero mire, la situación se prolongó hasta que llegó un momento en el que Job habló con Dios. Y mire lo que le dice Job 7:19. Le dice: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Mire, estas palabras que le estaba diciendo Job, era alguien que ya estaba desesperado de su situación. Y a veces la aflicción es dura. A veces hay situaciones en las que estamos que no entendemos por qué estamos en medio de ellas. Y hay quien en medio de la aflicción puede hablar con Dios y decirle, reclamarle: Señor, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué se fue mi esposa? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mi negocio no prospera? ¿Por qué ha caído todo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y bueno, la pregunta es: ¿dónde está tu fe? Nuestra fe es probada en la aflicción. Y estos hombres, Pablo se maravillaba. Porque le repito, los tesalonicenses no eran judíos. Ellos no conocían del Antiguo Testamento ni nada. Su relación con Dios era fresca. Su conversión era reciente. Y su fe crecía y crecía, dice. Su confianza en Dios crecía y crecía en medio de la persecución y en medio de la aflicción. Las aflicciones, mis hermanos, muestran de qué es capaz el hombre y cómo muchas veces en medio de la aflicción, una aflicción que te tiene en una situación complicada, que dices: ya no aguanto, las personas pueden hablar de una manera impropia con Dios. Hay dos palabras aquí que son importantes, que hablan de tu cristianismo, que hablan de tu confianza en Dios. La primera dice la paciencia y la segunda es fe. La paciencia en esperar en Dios. Fe, la certeza de que Dios va a hacer algo en medio de la aflicción. Y fe, dice, es la certeza de lo que no vemos. Ahí dice, es la certeza de lo que no se ve. Pero no lo ven los que no tienen fe. Los que tienen fe sí lo ven. Sí ven la solución a su problema. Sí se ven de una manera diferente. El asunto es de que todos tenemos una manera de que se solucionen nuestros problemas. Todos pensamos en la solución de nuestros problemas. En medio de la necesidad, en medio de un gran problema financiero, en medio de la pobreza, ¿cuántas veces tú has estado orando y pensado, o en tus ratos que estás ahí meditando, le dices: Señor, qué bueno sería que hoy en esta mañana
alguien tocara mi puerta y yo abriera y llegara una persona y me dijera: tenga este maletín, Dios me dijo que se lo trajera. Un maletín del tamaño que tú dices, ahí está la solución de todo mi problema y me va a quedar para vivir en paz. Y cuando tú lo abres, encuentras, no sé, $1,000,000 o 3 o 4 o 5, depende de tu necesidad, y dices: Señor, gracias, creo en tus milagros. Pero esa es tu solución, eso es lo que tú crees. Pero ¿qué es lo que Dios tendrá para ti? No podemos entender a Dios, no podemos mirar nosotros antes de que sucedan las cosas cómo Dios va a hacer las cosas. Los que tienen fe son los que tienen certeza de que van a suceder las cosas. Nosotros hoy pudiéramos estar en medio de grandes aflicciones. Y es muy fácil pensar de una manera teórica, hablar de la fe. Pero la fe que habla la Biblia es aquella fe que tiene vida, que verdaderamente espera en Dios, que es paciente, que le da gracias a Dios y que espera que Dios traiga la solución a su vida a la manera de Dios, no a tu manera, no en tu tiempo. Mire, aquí estos hombres dice que no habla tampoco de fechas, pero dice que estaban en persecución y en tribulación, y que a pesar de todo ello, ellos permanecían y estaban pacientes, esperando la solución que viniera de Dios. Y eran un ejemplo de lo que es la fe activa. De tal manera que Pablo, cuando llegaba a otros lugares y veía lo que estaba sucediendo, les decían: es que ustedes deben de tener una fe como los tesalonicenses. Y mis hermanos, nosotros aquí debemos de tener una fe como los tesalonicenses, que nuestra fe debería de estar creciendo cada vez más, confiando en Dios, confiando en que están sucediendo, van a suceder las cosas que los demás no ven, pero yo sí, porque yo tengo fe. Tal vez hoy usted está aquí y dice: bueno, pues yo no tengo aflicciones, mi vida está bien, está en paz, está muy tranquilo. Así estaba Job antes de que su fe fuera puesta a prueba. Así estaba Pedro antes de que su fe fuera puesta a prueba. Pero la enseñanza es de que debemos estar preparados y de que a pesar de las circunstancias, nuestra fe debe de ser una acción en buscar a Dios. Pero nosotros tenemos que anticiparnos, mi hermano. Si nosotros realmente no tenemos una relación con Dios, es difícil tener fe. Si nosotros no confiamos y conocemos a Dios y tenemos una relación íntima con Dios, es difícil tener fe. Yo conozco a muchas personas que han venido a esta iglesia y que se han ido hablando mal de Dios. Mis hermanos, Dios no necesita que nadie lo defienda. Pero ahí están los hechos de que al mismo tiempo hay personas aquí que han permanecido y que su fe ha crecido. ¿Por qué?
Porque Dios les trajo una respuesta a su necesidad. Dios les respondió en su aflicción y su fe creció. Y su fe creció. Y ellos veían que a pesar de las circunstancias, ahí estaba Dios. Pero a veces somos ingratos. Mire, el pueblo de Dios en medio del desierto todos los días veía el milagro de Dios, veía que no faltaba comida, veía que no faltaba agua, veía que había sombra, veía que había fuego para calentar y todo. Y a pesar de eso, a pesar de que Dios estaba con ellos y los proveía, ellos renegaban de lo que tenían. Un pueblo ingrato. Y a veces nosotros cuestionamos a Dios: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué aquello? Cuando nosotros deberíamos tener una actitud como la de los tesalonicenses, que confiaban en Dios. A veces, cuando nosotros estamos en la reunión, por ejemplo los jueves, y que vamos a orar por las necesidades, hay quien dice: ay, otra vez lo mismo. Ay, otra vez. Pues siempre hay necesidades. Y siempre hay hermanos que están en aflicción. Y así como dice la palabra de Dios que los tesalonicenses crecían en amor unos por otros, este amor se manifiesta cuando tú ves a alguien que está sufriendo y tú vas y pones tu mano, y tú vas y le das tu mano, y tú vas y le ayudas, o tú vas y le das una palabra de ánimo. ¿Por qué? Porque necesitamos los unos de los otros. Y estas dos cosas son importantes, porque dice que el que no ama no conoce a Dios. El que no tiene fe no conoce a Dios. La fe es algo activo. El amor es algo activo, que nos activa, que nos pone en movimiento y que nos pone a esperar. A esperar. En medio de la tribulación, yo confío en Dios. Hay que confiar en Dios. En la mañana le dice: Señor, estoy en medio de este problema, no sé qué hacer y todo. Y sale y anda angustiado todo el día anda angustiado, y regresa igual de angustiado. ¿Verdaderamente confías en Dios? ¿Verdaderamente crees que Dios puede hacer algo? ¿Verdaderamente tienes la certeza de que Dios está obrando en tu vida, aunque tú no lo ves? ¿Cómo es tu fe? Yo quisiera que cerrara sus ojos. Vamos a hacer una oración. ¿Cómo es tu fe, mi hermano? ¿Es una creencia? ¿Es una teoría? ¿O es algo vivo en ti? Es un esperar en Dios. En medio de tu aflicción, es un esperar en el Señor. En medio de tus grandes problemas, es estar confiadamente esperando la respuesta del Señor. En medio de la enfermedad, es esperar en Dios. Tu fe es tan genuina que tú puedes ver lo que los demás no ven. Yo puedo ver lo que los demás no ven, porque yo tengo una relación con Dios, porque yo confío en Dios. Póngase de pie, vamos a adorar un poquito al Señor. Vamos a expresarle nuestra confianza. Vamos a dejar que el Señor toque nuestra vida. Vamos a hablar con Dios y decirle: Señor, esta es mi confianza, esta es mi esperanza en ti, Señor. Señor, tú conoces mi situación, y en medio de esta situación tú sabes cómo yo estoy reaccionando.
Si tú estás desesperado, si tú estás angustiado, si tú no sabes qué hacer, porque en esta noche no le dices: Señor, yo quiero que mi fe crezca y quiero esperar en ti, quiero confiar en ti. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Cántalo con nosotros. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. ¿Por qué no en esta noche, si usted quiere avivar su fe y ha venido en esta noche esperando recibir algo de Dios, porque tiene una gran aflicción, ¿por qué no pasa aquí al frente? Vamos a orar por usted. Vamos a aclamar a Dios y decirle: Señor, yo quiero ver lo que los demás no pueden ver. Tu poder en mi vida, tu gracia en mi vida. Yo quiero que mi fe sea una fe viva, genuina, activa. Una fe que mueve montañas. Una fe que crece porque ve tu poder una vez y otra vez obrando. Señor, en esta noche quiero decir que yo voy a esperar en ti, Señor, en tu tiempo. Yo voy a estar confiado en que tú vas a solucionar mi angustia, mi necesidad. Voy a poner en tus manos, Señor, la solución. Voy a creer que tú tienes el control de mi vida, de mi situación. Y voy a esperar paciente. Voy a esperar paciente. Canta al Señor con nosotros y dile: Dios de toda gracia, díselo a Él, tú permaneces fiel. Tú eres fiel, Señor, nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Tú eres Dios,
toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Levanta tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio es tuyo, Señor. Levantamos nuestras manos confiando en ti, Señor. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Díselo otra vez a él. Bendito Dios, de toda gracia eres tú, Señor. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Levanta tus manos a Él y dile: te doy gloria, Señor. Dios de toda gracia eres tú. Dios de toda gracia eres tú. Confío en ti, espero en ti, Señor. Confío en ti, espero en ti, Señor. Señor. Ofrécele un aplauso a él, amén. Así es, Señor. ¿Por qué no le das gracias, mi hermano, levantando tus manos? Dale gracias al Señor. Señor, gracias por hablar a mi corazón esta noche. Me voy lleno de tu palabra, Señor, como debo estar siempre, lleno de ti, Señor, lleno de tu consejo, para que al momento de toda prueba, de toda situación, mi fe salga adelante, porque tú me has enseñado a confiar en ti, Señor. Gracias. Que lo que me caracterice sea, Señor, mi confianza en ti, mi esperanza puesta en ti. Tú eres fiel, Señor. Amén.
Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor.